que Dios nos da de estar aquí. Hace unos minutos atrás nosotros estábamos en un velatorio. Fuimos a ver una persona que lo conocemos de hace años y el Señor le plació llevárselo, pero que uno se da cuenta que esta vida es efímera y pasajera. Nos afanamos muchas veces con tantas cosas y se nos olvida que nosotros no somos de aquí, ¿verdad? Que hay un lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman, pero también hay un lugar para aquellos que no han tomado en cuenta a Dios. Nada nos vamos a llevar de aquí, de esta tierra, pero que lo hace meditar a uno porque como que se le olvida. Cuando usted mira a una persona que usted conoció, que peleamos juntos en la batalla de la fe, y lo mira que el Señor lo llamó, pues dice, bueno, esta es la realidad, pero que a nosotros se nos olvida. Les voy a pedir que busquen en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 62. Mateo capítulo 27, versículo 62. Vamos a estar leyendo desde el versículo 62 hasta el 66. Dice así la palabra. Mateo capítulo 27, versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mas manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos se fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por que nos has permitido, Señor, estar aquí. Gracias por tu palabra, que nos ayuda, Señor, y nos guía cómo debemos de caminar en esta vida. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú hablas a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder atesorarla y a poder ser parte de nuestras vidas la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta porción bíblica que acabo de leer está en Mateo, pero si nosotros vamos a los versículos atrás, lo que acababa de acontecer era un acto que nunca antes había pasado. Primero, eh, había alguien que había sido juzgado inocentemente, alguien que el pueblo y los líderes religiosos se habían empeñado con él. Cuando vemos que cuando ellos están hablando, lo que están hablando aquí, es el día sábado que ellos están hablando aquí. El día anterior habían crucificado a Jesús. Y la imagen de Jesús que ellos tenían era una imagen terrorífica, porque habían ellos eh, tirado toda su maldad contra él. Le habían arrancado su barba, le habían puesto una corona de espinas, lo habían bofeteado, lo habían maltratado, o sea, lo habían castigado con látigo. Y dice que lo habían escupido. La imagen que ellos tienen de ese Jesús es una imagen que es imposible que él se levante de donde él estaba. Era imposible. Por eso cuando ellos están hablando, dicen ellos, él no va a salir de ahí donde está. Porque ellos dicen, él fue un mentiroso, según dicen, es un engañador. El engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Pero vamos a asegurarnos, dice estos hombres,
de que eso no acontezca, de que la mano humana no entre y se lo lleve. Fíjese que ellos, estos líderes religiosos, están violando lo que ellos tanto acusaron a Jesús de guardar el día sábado. Ellos no lo guardaron. Y en segundo lugar, ellos tenían prohibido llegar a una casa de un gentil, mas sin embargo llegaron a la casa de Pilato porque estaban tramando. O sea, se olvidaron de todo lo que ellos habían eh, eh, dicho de muchas maneras. Pero ellos violaron todos los principios que ellos acusaron a Jesús que, que Jesús había violado, por ejemplo, el sábado. Entonces, ellos están tramando esto. Ellos querían asegurarse de que el cuerpo de Jesús no saliera de la tumba. Cuando dice, dice Mateo, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. El día siguiente, como les decía yo, es el día sábado. Ellos venían practicando de guardar el sábado por muchas generaciones, pero ellos violaron todos sus principios. ¿Hasta dónde puede llegar una persona con tal de afanarse en algo que, que ellos no quisieron abandonar? Ellos se sentían unas personas muy importantes delante del pueblo y al encontrarse con la persona de Jesucristo, todos sus argumentos se cayeron. La humildad de aquel hombre los confrontó. El orgullo de ellos era tan alto que no pudieron reconocer quién tenían delante de él. Isaías 53:2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La última imagen que tenía esta gente de Jesús era esa, una imagen de, de un ser que había sido completamente molido, como la palabra de Dios dice, que Él fue molido por nuestros pecados. Ninguna película, ninguna fotografía se puede comparar con lo que pasó ese día anterior de lo que ellos están hablando. Fue una masacre completa. El soldado romano empujó su lanza sobre su costado y lo traspasó. Lo vemos a él clamando al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? La imagen que ellos tienen es una imagen de alguien que era imposible que se levantara. Decía el 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Para ellos, Jesús era un engañador. No bastó todo lo que él presentó delante de ellos, los milagros, su vida, eh, todo lo que él presentó, las evidencias de quién él era, y ellos no lo pudieron ver. Para ellos, él era un engañador. La situación no cambia hoy en día. La gente sigue diciendo lo mismo, que cuando hablamos de Jesús, pues no todos lo aceptan como él verdaderamente es. A nosotros nos critican, nos dicen que somos fanáticos y que estamos locos y muchas cosas por el estilo. Y para ellos Jesús, que lo vieron, era un mentiroso. El 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Cuando se hablaba de la guardia en ese entonces,
Se cree que eran 16 soldados romanos. La guardia no era un guardia solo, se cree que eran 16 guardias que iban a ir a asegurar que la tumba no fuera violentada, porque el sello de Pilato, el gobernador de turno, estaba ahí. Y si alguien lo violaba, esa persona era condenada a muerte. O sea, era muy delicado lo que estaba pasando ahí. Pero como ellos tenían miedo, porque miraron que los discípulos los vieron como atrevidos, creían que ellos iban a ir a violarlo. Pero aquí vemos que nada se sale de control de las manos del Señor. El Señor tenía todo fríamente calculado. Primero, el hecho de que los guardias estuvieran ahí le da la seguridad de que nadie fue a sacar el cuerpo de Jesús. Nadie. Ellos iban a ser testigos del milagro más grande y se iban a dar cuenta que las palabras de aquel carpintero no eran mentira, eran una verdad. Él dijo, al tercer día yo voy a resucitar. Él murió el viernes en la tarde. Para el calendario judío, las 6 de la tarde termina ese día. Para ellos, Cristo murió aproximadamente entre las 3 de la tarde, por ahí así. A las 6 se terminaba el día judío. Empezaba el sábado, a las 6 de la tarde del viernes, empezaba el día sábado. El sábado terminaba a las 6 de la tarde del sábado. Y a las 6 para adelante comenzaba el tercer día. Y Jesús resucitó el domingo por la mañana. Dice Mateo capítulo 28, dice, pasando el día de reposo, Mateo 28, 1 dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Dice, y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Fíjese que aquí, en el libro de Mateo, en el capítulo 27 hubo un terremoto. En el capítulo 28 vemos otro terremoto. La única narración de lo que estamos leyendo la narra solo Mateo. En los otros evangelios no va a haber estos detalles que está dando Mateo. Pero en el primer terremoto fue cuando Jesús dice que dijo, consumado es. Cuando dijo consumado es, dice que hubo tinieblas y hubo un terremoto que los santos o los muertos se abrieron las tumbas y resucitó los santos. Hubo gente que resucitó y se fueron a presentar donde su familia. Dice que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. Para la gente eso era impresionante. ¿Por qué? Porque eso le estaba diciendo a ellos que el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba una vez al año, el camino se abrió. Y no lo abrió hombre, lo abrió Dios porque se derragó de arriba para abajo, diciéndole, el lugar santísimo hay entrada directa, porque solo los sacerdotes podían entrar una vez al año. Pero ahora, a través de este sacrificio, nosotros podemos entrar libremente al trono de la gracia. Por eso es que dice que nos ha hecho sacerdotes. Nosotros tenemos el privilegio de poder entrar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué no disfrutar de ese beneficio que nosotros tenemos? Fíjese que aquí aparece un ángel en el versículo dice, dice, y hubo 28:2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dios siempre ha tenido mensajeros y han sido ángeles los mensajeros. Si nos acordamos, cuando Dios o un ángel se le aparece a María y le hace el llamado para ver, o le hace la invitación a ella, le dice, salve,
bienaventurada eres, y empezó a hablarle del Salvador que iba a venir a través de ella, de su vientre. El ángel se le apareció y le dijo que iba a quedar embarazada. Y ella le dijo, ¿cómo va a ser esto? Pero vemos a un ángel intercediendo y hablando de buenas nuevas. Cuando Jesucristo nace, vinieron los magos, siguieron la estrella y dice que los ángeles empezaron a alabar y a decir, empezaron ellos a dar alabanza al rey que había nacido. También vemos que se le aparece ahí a Zacarías un ángel dándole la noticia de Juan el Bautista. Cuando Jesús va a ascender a los cielos, aparecen dos ángeles a la par de él y le dicen, varones Galileos, ¿qué están viendo para arriba? Este Jesucristo que fue tomado, este mismo vendrá otra vez. O sea, los ángeles en acción dándonos el mensaje, los siervos de Dios. Jesucristo en el Hexemaní, cuando estaba en gran agonía, dice que los ángeles llegaron a ayudarlo. Dios siempre tiene ángeles. Entonces aquí, en el versículo 28, versículo 2, dice, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó en ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Vemos que estos hombres, estos guardias eran gente preparada, o sea, gente que no tenía escrúpulos, que lo habían hecho, eran capaces de torturar a cualquiera y eran personas toscas, personas duras, personas que se consideraban, pero cuando usted miraba a un soldado romano, tenían presencia. Pero delante del ángel dice que empezaron a temblar de miedo. Todos cayeron. El ángel apareció para remover la piedra. Remover la piedra, ¿por qué? Porque hubieron unas mujeres que desde la mañana decidieron ir a buscar a Jesús. Cuando nosotros miramos el ministerio de las mujeres, eh, es tremendo cómo Dios usa a la mujer. En el principio nosotros vimos cómo Satanás usó a la mujer, pero vemos en el ministerio de Jesús cómo Jesús eh, utiliza a la mujer y la utiliza de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque usted mira a la mujer que es bien entregada, la mayoría es bien entregada y decidida para buscar al Señor. Aquí vemos que las que fueron a la tumba a buscar a Jesús eran mujeres. Los discípulos todos estaban escondidos, llenos de temor. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. Y he aquí os lo he dicho. Entonces, ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, se aparece Jesús. Las primeras personas que van a dar las nuevas, ustedes saben cuáles son las nuevas, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación fueron mujeres. Y a las primeras que Jesús se le aparece resucitado es a las mujeres. Yo me pregunto, ¿por qué no salió de la tumba para que los guardias lo vieran? No, se les apareció a las mujeres. Los guardias fueron testigos de lo que el ángel dijo. Ellos vieron que Jesús no estaba ahí, que lo que él había dicho se había cumplido.
ellos, nadie más que ellos, se dieron cuenta que lo que él había dicho era una verdad. Era una verdad. Ellos estaban siendo testigos de que Jesucristo había vencido la muerte. ¿Cuál es la actitud de ellos después de ver lo que sus ojos vieron? Porque nosotros podíamos haber dicho, pero ¿cómo es posible que estos hombres, después de ver lo que vieron, era para que cayeran de rodillas y dijeran definitivamente todo lo que este hombre dijo es verdad? Pero no fue esa la actitud de ellos. No fue. Dice que después, he aquí dice, Jesús le salió al encuentro a las mujeres diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Vemos que las mujeres fueron a la tumba y ellas iban con temor, ellas iban con miedo, pero ellas lograron en medio del miedo llegar al propósito donde ellas iban. Ellas iban a ver a Jesús. Nada les impidió a ella ir al lugar donde ellas se habían predestinado que iban a llegar. Ellas se propusieron y no hubo impedimento que se pusiera enfrente que les pudiera evitar lo que ellas querían lograr. Qué gran ejemplo nos dan a nosotros, ¿verdad? Porque estas mujeres nos retan a nosotros a vencer todos los obstáculos que puedan haber con tal de ir a encontrarnos con el amado, con Jesús. Ellas vencieron todo. ¿Había temor? Sí había temor en ellas, pero ellas fueron. Y Jesús honró esa actitud de ellas. Se les apareció. El Mesías, el Mesías resucitado, Dios mismo, se levantó de la tumba. Y ellos fueron testigos. Y las mujeres fueron testigos. Dice, vemos en el versículo Mateo 28:11, dice, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Los guardias no quisieron creer lo que el ángel les dijo. Y ellos como mensajeros llegaron donde los líderes religiosos a decirles lo que había pasado. Dice que los guardias llegaron donde ellos y le dijeron lo que había pasado. Estábamos cuidando, estábamos cuidando el sepulcro. Y de pronto un terremoto sacudió aquel lugar. Y un ángel se apareció. Y el aspecto era un aspecto como del sol. Y caímos como muertos. Y él dijo, no está aquí. Jesús, el crucificado, ha resucitado. Nosotros lo vimos, porque nosotros estábamos cuidando. Cuando la piedra se quitó y vimos adentro, no había nadie. Lo único que estaba ahí era la sábana con la que lo habían envuelto, los lienzos, pero él no estaba. ¿Cuál fue la actitud de los líderes religiosos? Oiga bien qué dice. Dice, y reunido con los ancianos, 28:12, y reunido con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Oiga la actitud de ellos. Fíjese, cuando uno analiza y dice, wow, los guardias tenían delante de ellos el mensaje vivido. Nosotros lo vimos.
van y le predican a los líderes que los mandaron a cuidar la tumba. Y cuando ellos llegan, el mensaje de ellos, el mensaje que ellos llevaban, fue a caer en un terreno duro, áspero. El corazón de aquellos líderes religiosos se había endurado, se había engruesado. El mensaje, ellos no lo recibieron. ¿Qué hicieron? Lo sobornaron. Vemos que no ha cambiado hoy en día. Hay gente que sabe que Dios es real. Saben que hay un evangelio verdadero, pero son sobornados. Cuando el dinero llega a la mano de ellos, venden el mensaje. Así mismo como estos guardias. Estos guardias, para callarles la boca, les ofrecieron dinero. No se equivoca la Biblia cuando dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lastimosamente, no ha cambiado. El evangelio se sigue predicando y hay muchos corazones que han puesto su corazón como una roca. No quieren escuchar el mensaje de la salvación. Las buenas nuevas llegan, pero no abrazan el mensaje. Los guardias vendieron su mensaje, lo vendieron. Versículo 13, 28, 13 dice, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos no solo callaron la boca de decir la verdad, sino que se inventaron una mentira. Decir que los discípulos se lo llevaron. La gente de ese entonces sabía muy bien que era imposible que un soldado o un guardia de esos se durmiera. Era imposible. Ellos estaban preparados para eso. La sentencia para esas personas, para una persona que se le escapaba a alguien, era su propia vida. Por eso, cuando vemos el ángel que se aparece cuando Pedro está preso, que a Pedro lo iban a matar el siguiente día, cuando el ángel se aparece, que a Pedro se le caen las cadenas y las puertas de la cárcel se abren y salió Pedro caminando y Pedro creía que era era un sueño lo que estaba pasando. Cuando la puerta se abre y él sale, se da cuenta que el ángel de Jehová había estado ahí con él y lo había librado. Pero en la mañana que mandan a buscar a Pedro, cuando llegan y llegan a la cárcel y miran que todo está intacto como lo tenían, pero Pedro no estaba ahí. Llevaron a todos los soldados que estaban ahí y les quitaron la vida. Ellos pagaron su propia vida porque un ángel se le ocurrió sacar a Pedro de ahí. Oiga el Dios que nosotros tenemos. Por eso Dios trabaja como Él quiere, no como nosotros queremos. Porque cuando vemos la historia, a Esteban no lo quiso salvar como nosotros hubiéramos querido, pero a Pedro sí lo salvó. Y se escucha heroico y se escucha bonito y decimos, wow. Pero Dios es así. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Pedro. El ministerio de Esteban había terminado. ¿Qué nos había dejado? Un gran ejemplo de entrega. ¿De entrega en qué? En lo aparentemente más simple para servir las mesas, pero era un hombre lleno, lleno del Espíritu Santo. Para él
el servir, no importa dónde, el servicio para él era para Dios. Y ese tiene que ser el ejemplo de nosotros. Vemos que los guardias vendieron el mensaje. Los líderes, el mensaje se les fue predicado. Las mujeres llegaron donde estaban los discípulos y le llevaron las buenas nuevas. Pero los discípulos no creyeron tampoco. ¿Cómo somos, verdad? Las mujeres llegaron emocionadas con el mensaje. Iban hirviendo en la sangre que habían visto al creador del universo, a Jesús resucitado. Ellas iban emocionadas y cuando llegaron, ellos no creyeron. Así somos nosotros los humanos. Jesús se aparece en la reunión de ellos y dice que cuando lo vieron, muchos no lo creían tampoco. Lo estaban viendo. Nosotros nos identificamos con ellos porque a nosotros nos cuesta creer. Ya por naturaleza nos cuesta creer. El engaño nos cuesta más creer al engaño. La gente hoy en día dice lo mismo, que no resucitó. Pero para la gente de ese entonces, ellos lo vieron. Se le apareció a los 11, se le apareció a estas dos mujeres y se le apareció a dos discípulos que iban camino a Emaús. Dice que ellos iban decepcionados de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque para ellos las promesas de Jesús habían quedado en el aire. Ellos estaban esperando un libertador, pero no el libertador que ellos creían cómo Jesús los iba a libertar. Ellos creían que Jesús los iba a libertar de la esclavitud del yugo romano. Y ellos iban decepcionados porque como lo vieron, al ver su final, para ellos era imposible. Y Jesús se le pone a la par a ellos. ¿Y por qué van tristes? Y empieza a hablar con ellos. Pero dice ellos que a ellos empezó a arderles el corazón cuando él empezó a hablarles. Pero Jesús llegó donde ellos porque tenía un propósito. Era lo que Dios iba a levantar para que el evangelio llegara a nosotros. Dios los preparó. Después se les aparece en el libro de los Hechos por 40 días a ellos y les da las directrices de todo lo que va a pasar. Porque ellos no pudieron cumplir lo que le prometieron al Señor. Ellos no podían. Necesitaban la ayuda del Espíritu Santo. Y fue por eso que les dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí quietos. ¿Por qué? Porque la promesa viene. Lo que les prometí viene. Y Él les va a dar poder, Él les va a dar autoridad. Es la única manera que nosotros le podemos servir al Señor. De ahí no hay otra manera. Nadie más que ellos logró ver todo lo que Jesús hizo. Nadie. Ellos vieron, eh, vieron resucitar a la hija de Jairo. Vieron cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Vio cómo agarró los peces y lo multiplicó. Vieron todos los milagros que nunca nadie había podido hacer. Vieron al paralítico levantarse. Por 3 años y medio, Jesucristo predicándole la palabra. Jesucristo terminando su ministerio aquí en la tierra y ellos llenos de temor, escondidos. Y Jesús se aparece y les dice, no temáis. He resucitado. Son testigos de que yo he vencido la muerte. Lo más difícil para el hombre, lo más temible para el hombre, yo lo he vencido. Qué lindo es el Señor. Qué lindo. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Todo lo puede. Por eso es que nosotros tenemos que llenarnos de las promesas
y saber a quiénes servimos. Y así como estas mujeres comprometidas, comprometer nuestras vidas con un propósito. Que nosotros sepamos seleccionar bien cómo estamos sirviendo. Que seamos selectivos. No dejemos las cosas del Señor para último. No, Él no lo hizo así. Dice que Él se despojó de todo, de su gloria. Se hizo como uno de nosotros. Se limitó a depender de un vientre materno. Estuvo 9 meses ahí, como nace un niño cualquiera. Y después de ahí, depender de María, de la leche y depender de los cuidados de una mujer. ¿Todo por qué? Porque tenía una mira y un propósito. Salvar nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que entregarnos sin reservas. Porque eso es lo único que nos va a satisfacer. Lo único que nos va a hacer completos, plenos, es que nosotros entreguemos nuestra vida sin reservas a Él. Él se encarga de todo. Cuando usted se encarga de lo Él se encarga de lo suyo. Y mire, y no está en mejores manos lo suyo que en las manos de Él. Él lo sabe hacer bien. No hay puerta que se cierre cuando Él abre. Y no hay puerta que se abra cuando Él cierra. No hay. No hay. Cuando el arca de Noé, cuando la puerta se cerró, no había quien la abriera. ¿Por qué? Porque se había cerrado la oportunidad. Porque Noé les había predicado todos los días de su vida con ejemplo. Empezó a construir el arca. Le tardó más de 100 años construirla. La misericordia de Dios. Noé agarraba un clavo y le decía a la sociedad o a la gente de ese entonces, el juicio viene. El único camino para poder salvarse es esta arca. La puerta está abierta, todavía está abierta. Vieron cómo los animales entraron uno por uno. Algo milagroso, pero ellos no lo quisieron ver. Igual que los líderes religiosos, su corazón se endureció de una manera que el mensaje no podía entrar. Cuidémonos nosotros de que la palabra de Dios no venga y sea que nuestro corazón sea como de piedra o de hule, que la palabra rebote, pegue y salga. Que nuestro corazón pueda ser un corazón blando, que cuando la palabra llegue se quede, pueda germinar, que la gente pueda ver que nosotros somos diferentes de verdad, porque eso se nota. Lo del Evangelio se tiene que notar. Si no, estamos haciendo las cosas mal. Por eso, mi deber es decirles la verdad, porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo tengo una responsabilidad ante Dios y mi compromiso es con Él. Yo les voy a decir la verdad aunque les duela, porque eso es así. Porque yo le pido al Señor que me ayude a poder ser fiel a su palabra. ¿Por qué? Porque Él me ha tomado o me ha dado el privilegio de poder estar aquí. Él me llamó a mí. A mí no me llamó el hombre, a mí me llamó el Señor. Él trabajó en mi vida. Desde que yo vine al Evangelio, Él me llamó. Y Él empezó a moldear mi vida hasta el día de hoy. Y la sigue moldeando, sigue trabajando. Este barro está en las manos del alfarero y Él sigue trabajando. Sigue trabajando. Y no ha terminado, ni va a terminar. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar. Seguro que la va a terminar. Él no deja nada empezado. Nada.
nada. Todo lo que vemos en la Biblia estaba fríamente calculado por él. Que los guardias estuvieran ahí, eso era para demostrarle a la gente de ese entonces que él había resucitado, que la mano humana no había intercedido, que él venció la muerte, que las paredes de aquella tumba no lo pudieron detener, que la piedra se abrió para que las mujeres vieran que él no estaba ahí. Y no salió de ahí, le salió adelante y ellas le adoraron. Eso es lo único que Dios quiere de nosotros, que le adoremos, que seamos agradecidos por todo lo que Él hizo. Y nos vino a dar un ejemplo para que nosotros nos parezcamos a Él en eso, en poder dar nuestra vida. Así como Él dio a su Hijo y su Hijo vino a cumplir lo que se había propuesto, dice que con los ojos puestos, con el gozo puesto delante de Él, logró llegar hasta donde Él quería, hasta entregar su vida por usted y por mí. Qué privilegio el que tenemos. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque venciste la muerte, Señor. Gracias porque hubieron testigos de ese evento. Te le apareciste a los discípulos. Te le apareciste a las mujeres. Te le apareciste a más de 500. Y Pablo dice, y de por último, como un abortivo, te me apareciste a mí. Gracias, Señor, porque las evidencias son claras. Nosotros sabemos que resucitaste porque nuestra experiencia contigo ha sido similar. Nadie podía cambiar mi corazón y tú lo hiciste, Señor. El día que me encontré contigo, tu Espíritu Santo vino y empezó a trabajar en mi vida y sigue trabajando. La paz y el gozo que solo tú das, Señor, ha venido a nuestras vidas. Gracias, Señor. Ayúdanos a serte fiel todos los días, Señor, de nuestra vida. Queremos honrarte, Señor. Gracias, Padre. Te damos, Señor, por ese sacrificio tan grande. Gracias por ese amor que demostraste, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Mira hoy, esta noche que hemos de salir, guárdanos, cuídanos, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a escuchar esta última alabanza y quedamos despedidos. Aleluya. Ánimo, sonría por favor y cantemos también. La iglesia canta aleluya.